Buenos días, Lick. Buenos días a todos. Vamos a comenzar, ¿listo? Que no hay más asistentes. Ya. Muy bien, ahora llevamos el tema 6, distribuciones bidimensionales. ¿Por qué llamamos bidimensionales cuando tenemos la existencia de dos variables que tienen afinidad ambas variables? En el campo real existen ese tipo de variables, entonces llamamos distribuciones bidimensionales. Entonces es una función matemática y igual f de x, ¿ya? Si es una función matemática y igual f de x, entonces estas dos variables deben ir juntas. Ya una debe ser una variable dependiente y la otra variable independiente, ¿ya? Tenemos en el campo real, por ejemplo, las estaturas y el peso de las personas que van juntos en realidad, ¿no? A medida que la persona va creciendo, el peso también va a ir aumentando. O tengo los ingresos y los gastos. Una familia tiene sus ingresos, también a la vez tiene gastos, entonces están relacionadas estas dos variables que tienen afinidad. Entonces se puede aplicar a una función matemática. Aquí vamos a aplicar funciones matemáticas también. Una función lineal, parabólica, potencial, exponencial, parabólica cúbica, una función hiperbólica, una función logarítmica. Todas las funciones que hemos hecho en primer curso también vamos a aplicar aquí, porque tienen su aplicación en el campo real. Ya en la práctica se aplican, ¿no? La función de producción, por ejemplo, la función de la ganancia, ¿no? La función de utilidades. Entonces es competencia nuestra para poder llegar. Entonces aquí la existencia de dos variables, ¿no? Vamos a realizar, ¿ya? Definición, dice, copia entonces definición. Las distribuciones bidimensionales son aquellas que estudian al mismo tiempo dos variables de cada elemento de la población. Por ejemplo, dice peso y altura de un grupo de estudiantes, ingresos y gastos de las familias, etc. Eso tomar copia, nada más. ¿Ya? Entonces, a eso se debe la distribución bidimensional. Bi, de dos dimensiones quiere decir dos variables, ¿ya? Entonces lo que hay que tomar en cuenta es la función matemática y igual f de x. Es una función simple, pero también tenemos una función múltiple. Ustedes están haciendo en matemáticas, ¿no es verdad? Las funciones multivariantes, cuando tienen dos o más variables independientes. Aquí también se maneja dos o más variables independientes, porque no solamente se maneja a una sola dimensión, ¿no? O en este caso a dos dimensiones. Decimos entonces distribuciones bidimensionales de frecuencias. Distribución bidimensional de frecuencias. Como en la primera parte tiene sus frecuencias, aquí también tenemos frecuencias que se llaman frecuencia conjunta.
una frecuencia para X como también la misma frecuencia para Y. A eso llamamos la distribución bidimensional de frecuencias, la existencia de dos variables que van siempre en parejas, siempre van a ir en parejas juntas. En la tabulación también vamos a manejar juntos. ¿Ya? Entonces dice, surgen dos características en una población, que son las variables X e Y. Los resultados numéricos de las observaciones vienen dados siempre en parejas, es decir, de forma conjunta inseparable. Se manejan en conjunto inseparablemente las dos parejas ya en la tabulación correspondiente. Como en la primera parte también tenemos aquí ya las distribuciones de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3. Como ya conocen por qué se llama distribución de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3, entonces directamente aquí vamos a abordar ya estas variables en su conjunto. Pero antes dice representaciones gráficas. ¿Ya? ¿Qué son las representaciones gráficas? Graficamos nosotros esa pareja de informaciones dentro del eje de las coordenadas, ¿ya? En el eje de las X, en el eje de las Y. Entonces en el eje de las Y está la frecuencia, lo digo, la variable dependiente, y en el eje de las X la variable independiente. ¿Cómo se llama matemáticamente esa representación gráfica? A ver, 5 puntos. Cuando graficamos esos puntos observados, ¿qué llamamos en matemáticas? ¿Pares ordenados? Eso, muy bien. Pares ordenados. No, la existencia de pares ordenados donde tenemos para X, Y, para X 1, Y1, para X2, Y2, sucesivamente hasta X sub N, Y sub N, ¿no es verdad? Entonces, igualito aquí vamos a pasar a la representación gráfica. Se llaman nube de puntos o diagrama de dispersión. Ya no se llama pares ordenados, sino que se llaman nube de puntos o diagrama de dispersión. Generalmente utilizamos este término de diagrama de dispersión. ¿Ya? ¿Qué apellida la señorita? Estrada Llanos. Estrada Llanos. Ayala. Llanos. Listo. Gracias. Entonces, en la misma situación, no es necesario aquí hacer una gráfica, no, intuitivamente hagan una gráfica y pongan puntitos observados que tienen una relación, ¿ya? Una relación que puede ser en forma ascendente, en forma descendente, ¿ya? Ahorita les vamos a mostrar también. Entonces ya nos dan una forma de una función matemática. Y solamente nos pasamos al diagrama de dispersión para poder regresionar, para poder ajustar a una función matemática. ¿Ya? Esa relación de puntos que se llama diagrama de dispersión puede dar una función lineal, puede dar una función potencial de acuerdo al comportamiento que tiene. Si nosotros, por ejemplo, graficamos la producción de estaño de Guanuni de unos 10 años, nos va a dar una relación de puntos realmente. Y como estamos en bajada, se dice que estamos trabajando en pérdida, entonces con seguridad va a ser una función parabólica cuadrática, ¿no es verdad? Una función parabólica cuadrática. Inmediatamente nosotros podemos ajustar para poder predecir qué es lo que va a pasar a la larga o al futuro con esta empresa. Pero a nivel de gobierno no decimos nada, ¿no es verdad? Nunca van a decir ellos estamos trabajando a pérdida. Si alguien tiene conocimiento, sería bueno de que traiga esa información para que podamos analizar y discutir, ¿no? Ya, entonces
Entonces dice consiste en representar cada pareja de valores por un punto en el espacio bidimensional, en el eje de las coordenadas, ¿ya? Por tanto, la distribución vendrá por un conjunto de puntos que recibe el nombre de nube de puntos o diagrama de dispersión, ¿ya? Se llama diagrama de dispersión. Entonces, primero siempre hay que representar gráficamente ese conjunto de datos, cuál es el comportamiento que tiene el fenómeno de estudio, ¿ya? Distribuciones, tipos de distribuciones, ya les he dicho. 3 tipos de distribuciones, de acuerdo a la cantidad y a la dimensión de la variación de la variable, tenemos las distribuciones, ¿no? En las estadísticas de 2 variables se pueden considerar 3 tipos de distribuciones de acuerdo a las observaciones que se presentan. Entonces, tengo distribuciones de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3. Cuando tengo una distribución de tipo 1 es la cantidad menor, ¿no es verdad? Pequeña, entonces solamente representamos en forma creciente o en forma decreciente. Generalmente en nuestro medio manejamos en forma creciente, ¿no? Esto representamos en forma creciente en 2 columnas correspondientes. Aquí está. Cuando el número de observaciones es pequeño se presentan en 2 columnas, nada más. Estoy haciendo en función por el tamaño, en términos de fila, 2 filas, ¿no es verdad? Ustedes pueden hacer esto a grande hacia abajo en términos de columna, es lo mismo. Valores de X sub I, pongan y valores de Y sub I, listo, 2 columnas. Entonces, como vienen parejas, digo, para X1 tengo necesariamente Y sub 1. Para X sub 2 tengo Y sub 2. Para X sub 3 su pareja es Y sub 3. Así sucesivamente tengo, para X sub K tengo Y sub K. Alguien debe extrañar aquí X sub N, hacemos el último, ¿no? El último valor correspondiente. Aquí no utilizamos N sino K, porque N es la frecuencia conjunta que vamos a manejar esa simbología. Por esa razón entonces no podemos decir X sub N. ¿Ya? ¿Entendido? Esto puede ser en forma vertical, ¿ya? No horizontal. Términos del espacio yo estoy haciendo así. Entonces pueden ustedes hacia abajo X sub 1, Y sub I, X sub I, Y sub I, y hacia abajo desglosan los valores correspondientes. Es indiferente realmente. ¿Listo? Ahora, distribuciones de tipo 2 se presentan en 3 columnas. También pueden hacer en términos verticales esto, ¿no? Valores de X sub I, valores de Y sub I y la frecuencia N sub I. N sub I. ¿Ya? Aquí nos falta N sub I. Ya. Tengo entonces para X sub I, Y sub I, N sub I, la frecuencia conjunta. Tengo un valor X sub I, paralelamente también tengo el valor de Y sub I. Y su frecuencia conjunta para ambos N sub I. ¿Ya? N sub I. ¿Listo? Para X sub 2, su pareja Y sub 2, su frecuencia conjunta N sub 2. Para X sub 3, Y sub 3, su pareja, y su frecuencia conjunta N sub 3. Así sucesivamente para X sub K
k, tengo y sub k y n sub k. N minúscula es la frecuencia absoluta correspondiente para dos variables, ya no frecuencia con f. En la primera parte la frecuencia es f minúscula, ¿no es verdad? Mientras aquí tenemos n minúscula, ¿ya? Esa es la diferencia que estamos utilizando en el campo real para poder representar, ¿no? Variables, de dos variables. ¿Listo? Ahora dice distribuciones de tipo 3. Cuando la variación de la variable es amplio y la cantidad de información también es grande, entonces manejamos de tipo 3, ¿no? Que se llama una tabla de doble entrada o tabla de contingencia también se llama, ¿ya? Se llama tabla de doble entrada o tabla de contingencia, encabezados mediante, ya, el encabezamiento puede ser mediante intervalos de clase, como también marcas de clase. Eso automáticamente nos hace ver que la distribución de tipo 3 podemos transformar a tipo 2. O de tipo 2 podemos transformar a tipo 3 como en la primera parte. En la primera parte eso es lo que hacemos, ¿no es verdad? Tenemos una distribución de frecuencias de tipo 3, podemos transformar a tipo 2. O tengo de tipo 2, podemos transformar a tipo 3. ¿Entendido? Entonces, ese cuadrito vamos a enfocar ahorita. Aquí está. Se llama tabla de contingencia o tabla de doble entrada. Por favor, solamente el encabezamiento dibuje. Ya tracen el encabezamiento. Esta línea oblicua es para y sub i, x sub i. X sub i hacia abajo y y sub i hacia la derecha. O en términos fila y columna. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casillas pueden trazar. 7 por 7, tracen por favor. Ya en el momento vamos a llenar. Cuando ya está listo me indican que han terminado la gráfica correspondiente. ¿Listo? Sí, aquí está. Bien. Ya. Entonces, en términos de fila tengo y sub i
y sub 1, y sub 2, y sub 3. Sucesivamente, puntos suspensivos pueden utilizar una casilla y la otra casilla y sub k hasta y sub k y totales. Lo mismo para x sub y, tengo x sub 1, x sub 2, x sub 3, puntos suspensivos y x sub h y totales, ¿ya? Entonces, en esta forma trazamos cuando tenemos que tabular distribuciones de tipo 3. Conjuntamente va a ir para cada uno de los valores correspondientes. Entonces, conocen matrices ustedes, ¿no es verdad? ¿Sí o no? No, licenciado. ¿Qué pasó? ¿Dónde están en matemáticas 2? Estamos empezando integrales. Recién tema 2. Tema 3 es matrices. Ya deberían estar en matrices. Tienen que tener conocimiento para descifrar aquí, ¿ya? Si no, no me van a entender. Es una matriz esto, ¿no? De n por n, ¿ya? Pero se puede convertir de 2 en 2, de 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por sucesivamente, ¿ya? Dentro de eso, entonces, llamamos matrices. Se llama diagonal positiva cuando están viendo el puntero. Sí, licenciado. Ya. El puntero grafica así. Eso se llama diagonal positiva a este lado. De izquierda a derecha, de arriba a abajo, esa es diagonal positiva. A este lado es diagonal negativa a este lado. ¿Ya? De izquierda a derecha, de arriba a abajo, llamamos diagonal negativa. Ese comportamiento hay que ver en la tabulación. Pero ¿cómo tabulamos? Después hablamos de eso. Entonces digo para x1 y sub 1. Entonces la frecuencia conjunta va a ser n sub 1, 1. El primer subíndice es la fila y el segundo subíndice es la columna. ¿Entendido? Fila, columna, siempre en matrices igualito van a ser fila, columna. ¿Qué quiere decir? N sub 1, 1, la primera fila, la primera columna. Para x sub 1 y sub 2, tengo N1, 2, ¿no? Para x sub 1 y sub 3, tengo N1, 3, N1, 3. Y así sucesivamente para x sub 1 y sub k, tengo entonces N sub 1k. En esa forma se maneja la tabulación correspondiente. Nuevamente se calcula. El primer subíndice es fila y la segunda es columna. Aquí está. La primera fila, entonces 1, 1, 1, 1, 1. Y la segunda es columna 1, columna 2, columnas, 3 columnas, k columnas en este caso, ¿no? Eso es lo que hay que manejar aquí dentro de la tabulación correspondiente. Si tengo llenado la primera tabulación, entonces sumamos, aquí está, la suma sucesiva aplicamos con el signo de sumatoria. ¿Qué signo es este sumatoria? Sigma. Eso, sigma mayúscula. Sigma mayúscula, sumatoria de n1 está, la primera fila y columna I, columna I. Eso quiere decir esto. Para la segunda, igualito decimos, para x sub 2 siempre primero hablamos la variable x, ¿no? Variable x. Entonces, para la segunda, x sub 2, y sub 1 va a ser n sub 2, 1. La siguiente va a ser, para x sub 2 y sub 2 va a ser n sub 2, 2. Para x sub
2, y sub 3 va a ser n sub 2, 3. Así sucesivamente tengo hasta x sub 2, n sub k, ¿no? Entonces tengo n sub 2, k. La sumatoria va a ser sumatoria de n sub 2 y de la segunda fila y columna i, en esa forma. Para x sub 3 tengo entonces, estoy manejando en parejas esto, tanto x y su frecuencia conjunta, ¿ya? Entonces para x sub 3 tengo, para x3 y sub 1 tengo 3, 1 va a ser, ¿no? Aquí está n, 3, 1. Para x3 y 2, 3, 2 va a ser, entonces n, 3, 2. Para x3 y 3 va a ser 3, 3. n sub 3, 3 sucesivamente. Tengo hasta la frecuencia n sub 3k. Y la sumatoria voy a tener sumatoria de n sub 3i. Así sucesivamente voy llenando la parte de las filas y al último tengo h, x sub h. X sub h. Para y sub 1 tengo entonces n sub h1. La primera fila, la primera columna, ¿no? La última fila. Para x sub h y sub 2 tengo n sub h2. Para x sub h y sub 3 tengo n sub h3. Sucesivamente hasta x sub h y sub k. Entonces n sub hk. La sumatoria va a ser sumatoria de n sub hi. Sumatoria de h. Hemos sumado en términos de fila, pero también hay que sumar en términos de columna, ¿ya? Términos de columna, donde dice n mayúscula, es la cantidad total de la población o muestra, que puede ser 50, 80, puede ser 3.000, 4.000, qué sé yo. Pero esta suma debe darme tanto en términos de columna y fila el mismo resultado, porque estoy manejando a nivel conjunto, ya a nivel conjunto. Entonces sumamos en términos de columna, tengo sumatoria de n sub i1, la primera columna. La segunda columna va a ser sumatoria, aquí está, de y sub 2. Entonces tengo sumatoria de n sub i2. La tercera va a ser sumatoria de n sub i3. Así sucesivamente tengo la sumatoria de n sub ik. Fila columna simple. Y la suma total debe darnos n correspondiente. Nuevamente repito, esta n es la población o muestra. Si vamos a determinar de 50 valores, entonces vamos a tener tanto horizontal y vertical 50. Si es 80, 80. ¿No? Las calificaciones podemos tabular aquí. ¿Se puede tabular así las calificaciones? No. ¿Por qué no? A ver, exprese por favor. Diga al... No, ha dicho, ¿por qué no? Porque no están solamente en función de esas dos variables. Eso, claro, pues estamos utilizando solamente una variable en las calificaciones. Esto es para dos variables. Entonces tendríamos que acompañar otra variable más referente a la calificación, que es la que puede acompañar, por ejemplo, en las calificaciones, ¿no? Las edades afectan en las calificaciones. En las calificaciones afectan pues las edades. Ahorita ustedes están con 20 años
años promedio están en su punto máximo realmente. La inteligencia también tiene una distribución normal, tiende a una distribución normal. Por eso las becas, hemos dicho, no es verdad, tenemos hasta 30 años. Becas internacionales, pasas los 30 años, ya no tienes opción a conseguir becas porque ya te has pasado, ¿no?, de la edad correspondiente, entonces también la inteligencia va bajando. La inteligencia tenemos hasta 40, 45 años y después va bajando paulatinamente, ¿no? Una persona de 80, 90 años es igual que una guagua, no es verdad, hay que manejarlo todo totalmente. Entonces igualito regresamos ahí, ¿no? Entonces igual aquí también vamos a tener esa distribución normal. Tiene que asemejarse. En la primera parte, cuando hemos hecho una distribución de frecuencias, he dicho, entonces decíamos, esta distribución de doble entrada necesariamente tiene que ver dos variables, ¿no? Y esas dos variables deben estar unidos, que tengan relación. Aquí hemos llevado relaciones y funciones, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué es una relación? ¿Qué es una función? Un par ordenado es una relación. Y una función, cuando ya se identifica como variable independiente y variable dependiente, ya es una función. Entonces ya hay una afinidad, una relación por afinidad entre las dos variables. Eso es lo que hay que manejar aquí, ¿ya? Cuando hablábamos, por ejemplo, de peso y estatura, a medida que va creciendo la persona, el peso también va acompañando, va aumentando, ¿no es verdad? Entonces, esa relación hay que buscar para poder tabular, ¿ya? Entonces, este es el cuadrito de tabulación, tabla de doble entrada o tabla de contingencia, se llama esto, ¿ya? Entonces, aquí vamos a traer uno por pareja la información. Ya no vamos a contabilizar rápidamente, ¿no? En la primera parte creo que hemos contabilizado muy rápidamente los que corresponden a la primera categoría: 1, 2, 3, 4, listo, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí hay que traer uno por uno, agarrando de la manito si el término cabe, las dos informaciones y colocar donde corresponde para poder tabular, ¿ya? Ahora, allá abajito están viendo distribuciones marginales. ¿A qué llamamos distribución marginal? Escuchen bien. Llamamos distribución marginal la primera y última columna, la primera fila y última fila es la distribución marginal de Y en este caso. Y la primera columna y la última es la distribución marginal de X, la primera y la última. Entonces la primera es la variable y la última es la frecuencia correspondiente. Los totales son las frecuencias correspondientes. A eso llamamos distribuciones marginales de cada una de las variables. Distribución marginal de X, digo, al margen de Y. Digo distribución marginal de Y al margen de X. Independientemente estoy sacando una distribución para cada uno de ellos. Para cada uno de ellos que es X sub Y y es sub Y. A eso llamamos distribuciones marginales. Si tengo distribuciones marginales, ¿ya?, entonces puedo sacar la media aritmética de X, como también podemos sacar la media aritmética de Y. Eso se llama distribución marginal de la media, pero también podemos sacar la distribución, o digo la desviación estándar o variance. Puedo sacar distribución marginal de desviación estándar, como también
distribución marginal de la varianza, entonces aquí están desviación y varianza. Puedo sacar varianza, desviación de cada una de las variables independientemente. Pero podemos sacar la varianza entre ambas variables, se llama covarianza. Covarianza, ese es nuestro objetivo de estudiar ahora cuando tenemos este cuadrito correspondiente. Entonces vamos a manejar mucho este cuadrito, el alumno tiene que aprender. Aquí llamamos una diagonal positiva, diagonal negativa. Entonces escuchen ahora, cuando tengo en la tabulación, en términos de una diagonal positiva, la covarianza va a ser positiva, ¿ya? Positiva, entonces ya me está pronosticando, digamos, que la covarianza va a ser positiva. Y si el comportamiento es al revés, al otro lado, diagonal negativa, entonces voy a tener una covarianza negativa. Entonces ya me está anticipando. Si saco positivo, entonces tengo que dudar y ya realmente revisar. Por eso decimos, cada resultado que saca el alumno siempre debe preguntarse si está bien o está mal. ¿Por qué? Eso cuesta segundos en realidad, ¿no? Un resultado 25 en función a la cantidad de información será 25 porque puede estar mal, ¿no es verdad? Pero no se conformen apenas que sacan un resultado y listo lo dejan. Y eso es lo que hace el alumno y después se da cuenta, pero solamente me he equivocado en el resultado. No solamente en el resultado, sino que en el proceso ya está hecho mal. ¿Ya? ¿Me están entendiendo? Si la información se llena a todo esto, ahí están los atrasados. 6 atrasados nada más. ¿Por qué el alumno se atrasa? A ver, díganme. Ese es otro tema realmente. ¿Ah? Cuando no debería ocurrir eso. ¿Por qué el alumno, la persona se atrasa? No solamente aquí, en todos los niveles realmente. Los trabajadores igual se atrasan. Los docentes igual nos atrasamos, ¿no es verdad? ¿Por qué será eso? Eso también es un tema de investigación, ¿no es verdad? Por eso los bolivianos, usted es boliviano. Con eso ya nos han dicho, nunca andan en su hora. Estados Unidos, ¿cómo anda? Anda en su hora realmente. Y realmente es excelente cuando queremos ver, analizar esa situación. Ya. Entonces decía, puedo tener una diagonal positiva, entonces voy a tener covarianza positiva. Si saco negativa, entonces ya es sospechoso, pero en la información me está dando positiva, entonces me he equivocado, puedo revisar. Y si tengo una diagonal positiva, va a ser una función positiva, una función creciente. Y si tengo una diagonal negativa, va a ser varianza negativa, entonces voy a tener una función negativa. ¿Tenemos funciones negativas? Ya pues. ¿Me están escuchando o no? Hola, hola. Sí, licenciado. Ya hablen pues. Parece que estoy hablando como loquito aquí. Solito y nadie me escucha. Entonces digo, cuando tengo una diagonal negativa va a ser una función negativa. Decía, ¿existe una función negativa? A ver, por 5 puntos. ¿Hay una función negativa?
el alumno se olvida. No, porque estamos trabajando con diagonal positivo. ¿Cómo? No, porque estamos trabajando con diagonal positivo. No, digo, existe una función negativa, he dicho. Las parábolas. Existe una función negativa matemática. Sí. ¿Por qué? Porque a veces en la gráfica, en los puntos podemos encontrar datos negativos. Datos negativos, no necesariamente. ¿Por qué se llama una función negativa? Es fácil. ¿Por qué le he dicho 5 puntos? Tienes, sí, me has dicho tienes 2.5, pero para 5, ¿por qué te he dicho? A ver, fundamente ahora. Cuando la función es decreciente, dice, ¿Sí? y su pendiente es negativa. Nada más. Cuya pendiente va a ser negativo o coeficiente angular negativo. ¿A ver? Sí. Por eso llamamos funciones decrecientes, funciones negativas. Entonces he dicho aquí, ¿existe una función negativa? No me han dicho, con excepción de una que he dicho. Mira, tantas cabezas que están pensando y están escuchándonos, ¿verdad? Entonces estamos siempre relacionando con las matemáticas. Por eso es la aplicación de las matemáticas al campo de economía que se llama estadística. Entonces tengo una función negativa cuando tengo esta diagonal negativa. Ya me está prediciendo entonces el resultado de la covarianza tiene que ser negativa. Y si no es negativa, estoy fallando. Hay contradicciones. Inmediatamente el alumno resalta, dice, creo que estoy equivocándome. Eso en segundos podemos detectar, ¿no? Ahora, escuchen, cuando se llena en su totalidad, casi todas las casillas ocupa todo el cuadrante, ¿ya? Toda la matriz también llamamos dependientes. En ese caso inmediatamente el alumno técnico dice, nos hemos equivocado en escoger estas dos variables, porque son independientes. ¿Cómo sería el ejemplo, a ver, en el campo real, dos variables independientes que no tienen ninguna afinidad? A ver, un ejemplo. Piensa, trabaja ahí. Color de cabello y peso, licenciado. ¿Cómo? Color de cabello y peso. Color de cabello, peso, puede ser, ¿no? Claro. El peso avanza, el color de cabello no depende del peso, ni el peso depende del color de cabello. Entonces hemos agarrado colores y el peso de las personas, color de cabellos. Entonces, insulsamente estamos manejándonos, ¿verdad? Pero eso en primera instancia ya tiene que analizar uno. ¿Tiene afinidad? Cuando hay afinidad, entonces manejamos realmente. Entonces, si no hay afinidad, ¿para qué? ¿No? Entonces, a primera vista ya nos resalta, pero supongamos que nos hemos equivocado. Hemos pensado de que tenía relación el peso y el color de cabellos y hemos tabulado y así nos va a dar. Todito se va a llenar. No tiene ningún comportamiento matemático. Entonces el error está dado, la covarianza va a ser 0. Va a ser 0. Ya estoy anticipando y vamos a llegar ahora a eso, ¿ya? ¿Qué más puedo decir? A ver, ¿qué más pueden preguntar de este cuadrito que se llama de doble entrada? Aquí tengo las marcas de clase, ¿no? Estoy trabajando con marcas de clase, pero podemos trabajar con intervalos de clase, ¿ya? Aquí y sub 0 hasta y sub 1, aquí y sub 1 hasta y sub 2, aquí y sub 2 hasta y sub 3, ¿no es verdad? También podemos trabajar mediante intervalos de clase.
Eso lo vamos a hacer cuando hacemos el ejemplo, planteamiento del ejemplo correspondiente. Vamos a trabajar con intervalos y después vamos a sacar la marca de clase también. Vamos a sacar la marca de clase. ¿Está bien? ¿Qué más puedo decir? ¿Alguna pregunta? A ver, porque vamos a pasar y ya no vamos a tocar esto. ¿Me están entendiendo? Sí, licenciado. Sí, ya apenas estoy hablando. ¿O sigues de sueño? Tienen que estar inspirados, pues. ¿Ya? Digo preguntas porque ya no voy a repetir. Y cuando sale en el examen, el alumno ya no sabe. Dice, pero esto no nos han enseñado. Dice. Por eso digo, hay N preguntas cuando el alumno tiene que estar atento. Pero también eso depende de la vocación, nuevamente repito. Cuando me gustan las matemáticas, bueno, estoy atendiendo bien. Cuando no me gusta, no estoy atendiendo porque estoy pensando en otra cosa. Como estoy en mi casa también, me está dando hambre, quiero tomar desayuno, no he tomado, no me hace hambre. Ahorita podemos ver, detectar incluso, ¿no? A ver, abran sus cámaras. Hay algunos chascosos nomás. Tal vez el docente también nos llevará, ¿no? Entonces tienen que estar bien inspirados realmente. Estamos, a ver, en una clase a la profesionalización. Está la señorita Chispe Canasa, así simpática. Está atendiendo bien. Y todos deberían atender así. Son 56 cabezas que están pensando, atendiendo, y estamos aprendiendo realmente, porque no vamos a llevar más esto, y vamos a tabular y se acabó, porque seguimos pasando puntos que corresponden. ¿Ya? ¿Alguna consulta ahí? Si no, pasamos inmediatamente. Ya. Entonces, ahora vamos a la parte de las distribuciones marginales. Ya me he adelantado. Distribución marginal de X se llama la primera y la última columna, en este caso. De X, aquí está X1 hasta XH, la sumatoria correspondiente. Esa es la distribución marginal de X. ¿Por qué decimos marginal de X? Porque estoy haciendo al margen de Y. Ah, ya. Distribución marginal de Y, la primera y la última fila. La primera es la marca de clase de Y y la última es la frecuencia correspondiente a los totales. Eso es las distribuciones marginales. Ahora, ¿qué dice aquí en teoría? Para encontrar los valores correspondientes con la tabla de contingencia, las columnas primera y última y las filas primera y última reciben el nombre de distribuciones marginales. ¿Entendido? Eso ya tienen que sacar ustedes de ahí, ¿no? Porque yo solamente pregunto, calculen la media marginal de X, pero ya no voy a decir pues media marginal de X, no, si estoy trabajando, a ver un ejemplo, concretamente de peso y estatura. ¿Cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente por 5 puntos? Variable estatura y peso. Habla. Aunque te equivoques, pero mete la boca ahí. La variable independiente sería la estatura y la variable dependiente el peso. ¿Peso? A ver. A medida que voy creciendo, el peso obedece. ¿Está bien, no ve? La variable independiente es estatura y la variable dependiente es peso. Entonces pondremos estatura y peso, estatura con G y peso con P. A ver, escriba la función matemática. ¿Cómo sería la función matemática? E es igual a F de P. ¿Ah?
los 5 puntos que estaba ganando, a ver, justifiquen. Tan lejos, apenas me estoy escuchando yo aquí. Me dijo la estatura es la variable independiente y peso es la variable dependiente. Entonces, ¿cómo sería en función matemática? E es igual a F de P. No. P igual F de E, porque es la variable independiente. Peso es la variable dependiente. Peso depende de la estatura, entonces. Hay también errores en I, por ejemplo, pero si no puedo así, escribo pues igualito Y igual F de X, cambio de variable, donde Y es igual a peso, P, y X es igual a estatura. Se puede trabajar así, ¿ya? Pero muchos cambian, dicen P, F de E, P igual F de E. Pero alguien dice, pero nunca me han enseñado, siempre me han enseñado X, Y, pero nunca han hablado así. Pero estamos hablando ahora, ¿verdad? Ese cambio de variable. Ahora, ingresos y gastos, ¿cuál es la variable independiente? Ingreso es la variable independiente y el gasto es la variable dependiente. Ya, ¿cómo sería la función matemática? G, si digamos gasto lo ponemos con G, ingreso con I, ya con Y sería G es igual a F de Y. F de Y, a ver, G igual F de Y, no puedo manejar, ya, cambio de variable hago, Y vale gastos y X vale ingresos. Entonces al último aclaramos esa situación, igual manejamos. Pero si nos familiarizamos, igual manejamos G gasto está en función de ingresos, G igual F de Y. ¿No ve? Ya, entonces eso también estamos aclarando. Puede salir aquí, y como que estamos haciendo, ¿no es verdad? Cuando digo salarios, ya no he dicho intervalos de clase, porque en el libro no dice eso, en otros libros no dice eso, ¿no es verdad? Intervalos de clase y marca de clase dice. Mientras yo estoy utilizando los salarios, número de trabajadores, ya no dice frecuencia. Entonces muchos alumnos dirán, no me está identificando, ¿dónde está la frecuencia? Todavía está pensando el número de trabajadores, la frecuencia absoluta. Entonces tengo la primera de las columnas primera y última y las filas primera y última son las distribuciones marginales. Aquí está. Distribución marginal de X, pongan distribución marginal de Y. Mucho mejor si me manejan así en pareja también, ¿no? Para no equivocarse en nada más. ¿No? Puedes también colocar distribución marginal de X, no te alcanza el espacio hacia abajo, distribución marginal de Y. Aquí está. Para X sub Y, la marca de clase es la frecuencia conjunta, en este caso la frecuencia de X n sub Y. Entonces, para X sub Y, su frecuencia absoluta es la sumatoria de 1 n sub 1i. ¿Dónde está eso? Esta es la primera columna y la última columna. Mientras aquí, de acuerdo a la gráfica, la primera fila y la última fila, ¿no es verdad? Entonces tengo para x1 sumatoria de n sub 1i, para x2 sumatoria de n sub 2i, para x3 sumatoria de n sub 3i, sucesivamente hasta x h sumatoria de n sub hi. A esto llamamos distribución marginal de x al margen de y, porque estoy haciendo desaparecer, no estoy tomando en cuenta la variable y, ¿no? Y digo distribución marginal de y al margen de x, no voy a tomar en cuenta x, entonces solamente de y. ¿Lo entendido? Entonces aquí tengo para y sub i, n sub i.
Para y sub 1 tengo la sumatoria de n sub i1, porque estoy utilizando fila-columna, ¿sí? Para y sub 2, sumatoria de n sub i2, para y sub 3, sumatoria de n sub i3 sucesivamente, para y sub k, sumatoria de n sub ik. Esa es la simbología. Mientras hay números es fácil. Utilizamos la primera y última columna, utilizamos la primera y última fila, inmediatamente colocamos. ¿Cuánto debe ser esto? Si la población aquí tabulado es 50, ¿cuánto va a ser en la distribución marginal de X y en la distribución marginal de Y? Ya. No me estás entendiendo. Si me estás entendiendo, ¿cuánto va a ser la sumatoria? 50. Claro, pues. Tiene que ser 50. No va a ser diferente. Aquí va a ser 50, aquí también va a ser 50. Pero en el número de intervalos no va a ser igualito. ¿Por qué? Porque la variación de la variable X puede ser grande y la variación de Y puede ser pequeño o la inversa. Entonces aquí puedo tener 5 intervalos, mientras aquí puedo tener 4 intervalos. Eso no significa que estamos haciendo mal, sino que de acuerdo a la dimensión de la variable se va a tabular estos intervalos correspondientes. ¿Ya? También puedo sacar aquí los intervalos correspondientes. X sub i menos 1 hasta X sub i. ¿Cómo se llama? El intervalo de clase. Y la frecuencia n sub i. ¿No es verdad? En ese caso aquí voy a tener X sub 0 hasta X sub 1. Y aquí voy a tener Y sub 0 hasta Y sub 1. Estoy utilizando los intervalos correspondientes. Y la vamos a tabular así. Tenemos que tabular. ¿Ok? Eso es distribución marginal de X, distribución marginal de Y. Ahora, escuchen bien. ¿Puedo sacar la media aritmética en esta distribución? Claro, porque le he vuelto a una distribución de primera clase, con una sola variable. Sale la media aritmética. ¿Podemos sacar la desviación típica? Podemos sacar la varianza, sale. Aquí también sale la media de Y, la desviación de Y y la varianza de Y. ¿No? Sale realmente. Entonces podemos sacar independientemente. Eso se llama la media marginal de X, la media marginal de Y. La desviación marginal de X, la desviación marginal de Y. Varianza marginal de X, varianza marginal de Y. En esa forma pronunciamos cuando vamos a distribuir, ¿ya? Entonces aquí dice, en cada una de las distribuciones marginales pueden hallarse las medias, desviaciones estándar y varianza, etc. Listo. Entonces ahora sacaremos las medias. Como he dicho, pueden hacer en pareja en este lado por el espacio, pero por el espacio yo también estoy desglosando porque no me alcanza. La media aritmética de X va a ser la sumatoria de X sub i por n sub i, ya no es f minúscula, ¿no es verdad? Ya no es f, entonces sobre n. N que es para nosotros es la sumatoria de n, ¿no? Eso se llama la media marginal de X. La media marginal de Y sería sumatoria de Y sub i, n sub i, sobre n. A eso llamamos la media marginal de Y. Puedo sacar la desviación típica de X. Entonces, sigma sub X, sigma sub X. ¿Esta sigma es minúscula o mayúscula? Minúscula. Minúscula.
¿Y la mayúscula cuál es? La que simboliza sumatoria. ¿Cómo? La que simboliza la sumatoria. Eso, como la sumatoria, ¿no? Sigma mayúscula es la sumatoria. Y sigma minúscula es esto. Sigma sub x es la desviación estándar, desviación típica, desviación normal, qué sé yo. S es igual a la sumatoria de x menos la media aritmética de x, todo elevado al cuadrado sobre n, perdón, por n, por la frecuencia correspondiente, todo sobre n mayúscula. A ver, una pregunta aquí. ¿Qué pasa si elevo a la unidad, ya no al cuadrado? ¿Qué pasa ahí? X sub i menos la media aritmética por n sub i, nada más. ¿Qué estoy haciendo? Cinco puntos. Por puntos nomás trabaja aquí el alumno, piensa. Después no le interesa, ¿no? Lo sé, ni te explico. ¿Se van a anular? ¿Sí? Se va a anular. Anula, pues. Esa es la primera propiedad. ¿Cuántas veces hemos hablado? No están revisando el libro, ni siquiera ustedes. El libro tienen que revisar. No hemos llevado las propiedades, pero estamos indicando aquí. Tiene tres propiedades fundamentales la media aritmética. ¿Ya? Uno de ellos es justamente esto, ¿no? Las desviaciones con respecto a su media aritmética es igual a 0. A ver, alguien mediante la fórmula tiene que darnos 0 y numéricamente también tiene que demostrarse que es igual a 0. Entonces, elevamos al cuadrado, esa es la desviación marginal de x. Sigma sub y es la desviación marginal de y. La varianza, la raíz llevamos al otro miembro, entonces va a ser al cuadrado. Sigma sub x al cuadrado es la varianza marginal de x. Y sigma sub y al cuadrado es la varianza marginal de y. Al margen de x, al margen de y, estamos independizando. Ahora, a ver, vamos a decir aquí. Si yo digo ingresos y gastos. Ingreso es la variable independiente, entonces digo, saque el promedio de los ingresos. ¿Qué voy a decir ahora aquí? No voy a decir ingreso, la media marginal de ingresos, sino que digo el promedio de ingresos es esto. Y el ingreso de gastos es este otro. Ya no digo marginal, ¿verdad? Porque hay independizador. Entonces, directamente en función al ejemplo planteado, decimos el promedio de ingresos alcanza tantos y el promedio de gastos alcanza tantos. ¿Entendido? Sí, digan pues o no, listo. ¿Preguntas? Están presentes, ¿no? Ya. Pues ya están cansados. No me dicen nada. Parece que estoy hablando como loquito aquí solito. Ahora digo la covarianza. ¿Qué es la covarianza? Es la varianza conjunta de ambas variables. Por eso se llama covarianza, ¿no? La varianza conjunta de ambas llamamos la covarianza. Entonces, ¿qué decimos teóricamente? La covarianza se define como la media aritmética de los productos de las desviaciones de cada una de las variables con respecto a su media aritmética, cuya expresión estadística lee. La covarianza vamos a simbolizar S mayúscula sub x y, porque estamos utilizando ambas variables.
estoy sacando la varianza en conjunta de las dos variables. Entonces la fórmula es la sumatoria de x sub i menos la media aritmética multiplicado por la desviación de y sub i menos la media, todo sobre n minúscula. Es para datos simples o de tipo 1. Y si es con frecuencia, aumentamos aquí la frecuencia nada más, ¿no? Esto es para datos simples. Ahora podemos deducir de aquí, desarrollar esta fórmula. Desarrollando tengo, aquí está, la covarianza es igual a la sumatoria de x sub i por y sub i. Otro error aquí, ¿qué te pasa? Este es y sub i. Clic, clic, listo. Ahí está. Entonces es igual a x sub i sobre n menos la media de x multiplicado por la media de y. O también dijo media marginal de x, media marginal de y, ¿no es verdad? Entonces, esta es la fórmula para calcular tipo. Este desarrollo van a hacer ustedes, ¿ya? Ahora, para con frecuencia, desarrollando para datos con frecuencia, tengo esta fórmula. Sumatoria de las desviaciones con respecto a x, con respecto a y por n sub i, la frecuencia conjunta, sobre la población total n mayúscula, tipo 2 o 3. ¿Listo? Desarrollando igualito, a ver, van a desarrollar ustedes. ¿Listo? Y tengo la fórmula a calcular covarianza igual sumatoria de x sub i por y sub i por n sub i. La multiplicación, las marcas de clase, ¿no? De x, de y su frecuencia conjunta sobre n mayúscula menos la media marginal de x por la media marginal de y. Escrito copia sin nada más. Pero como tienen libro, entonces sé que van a copiar del libro esto, ¿no? Pero el alumno debe hacer eso. ¿Listo? ¿Me están entendiendo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Todo claro, Luis. Todo claro, ¿no ve? Ya. La siguiente clase, entonces, vamos a aplicar el ejemplo correspondiente. Bueno, nos toca la siguiente, mañana, en la mañana. También mañana nos toca hasta las... Ya no serán de mañana, es hasta las 10 nomás. Eso ya va. ¿Listo? Ya se ha acabado el tiempo. Nuevamente van a volver un poquito más. Me falta unos 10 minutos más. ¿Listo? Entonces, a ver, ¿qué hacemos? Esperaremos a que se apague. Volveré. Vuelvan, por favor. Cuidado, vamos a llamar la lista. Aquí no me están volviendo. Eso ya es responsabilidad del alumno.
dígame, ¿en todas las materias están pasando en sus horarios normales? No, dice, no en todas. Ah, no, en todas. ¿Qué materia están pasando en sus horarios normales? Mate financiera, cálculo, análisis matemático, Ya. Estadística. estadística. Nada más. Contabilidad. No, Micro. a veces pasamos en nuestro horario convencional. Pero eso han pedido ustedes, pues, pasar en sus horarios normales y nos han sacado una resolución, ¿no? A que vuelvan a los horarios normales. Ahora no sé qué es por Sí, licenciado, han sacado la resolución, pero algunos licenciados no, solo pasamos una vez a la semana. Pero ¿por qué no están cumpliendo? Deben exigir ustedes. Ya, entonces tengo las fórmulas correspondientes. Ahora digo, tiene tres significados la covarianza. Anótense bien, ¿cierto? La covarianza tiene las siguientes conclusiones. Si la covarianza es positiva mayor a 0, ambas variables se mueven en el mismo sentido, es decir, ambas son crecientes o decrecientes. Entonces es una función positiva. Ahí está más claro. Decía, no es verdad en la gráfica. Aquí en la gráfica. Si el comportamiento de la tabulación tengo diagonal positiva, entonces la covarianza va a ser positiva. ¿Ya? Por ahí sacamos el resultado negativa, entonces no puede haber contradicción. Inmediatamente el alumno revisa, dice, creo que estoy haciendo mal. ¿No? Entonces ambas variables crecen. Cuando la variable x aumenta, también aumenta la variable y. Entonces es una función positiva, una función creciente, ¿no? Ahora, si la covarianza es menor a cero, las dos variables se mueven en sentido contrario, es decir, una crece y la otra decrece. Cuando la variable crece, la otra decrece. Está. Una variable crece y la otra decrece. Entonces, es una función negativa. Ahí está, una función negativa, cuyo coeficiente va a ser negativa para que sea una función negativa o inversa también se llama, ¿no es verdad? Entonces tengo esas dos posibilidades. Cuando es negativa, entonces la diagonal negativa va a ser en la parte de la tabulación. En ese caso, entonces voy a tener una covarianza negativa. Ahora, si la covarianza es igual a 0, no existe relación entre las dos variables. Se consideran variables independientes. Inmediatamente reaccionamos, decimos, si la covarianza es 0, creo que nos hemos equivocado en escoger esas dos variables. Nuevamente revisamos si no tiene relación. El error nos demuestra mediante la fórmula correspondiente. Esa situación hay que tomar en cuenta en la parte de la covarianza. La covarianza averigua esos dos puntos importantes, ¿no? Que son determinantes en realidad para poder seguir adelante o dejar de trabajar. ¿Ya? Puede ocurrir, ¿no?, que nos hemos equivocado cuando escogemos dos variables correspondientes. Pero eso va a ser rara vez, ¿no? Porque en el campo real ya está dicho, a ver, dice, estudien a ver el comportamiento de ingresos y gastos. Pero de todos modos, ingresos y gastos hay que analizar si tienes relación. Si no tienes relación, jefe, señor director, señor presidente, esto está mal. Entonces hay que guiarle, esto estamos haciendo mal porque
no tiene ninguna relación cuya covarianza nos va a dar 0. Si la covarianza es 0, entonces nos estamos equivocando, pero podemos cambiar la variable. No, posiblemente estamos utilizando una variable que es afín, digamos, en la parte del estudio que estamos realizando. ¿Entendido? Sí, licenciado. Ya. Ese es el tema, ¿ya? Entonces, mañana vamos a hacer un ejemplo completo en la tabulación de todo esto, hasta llegar a la covarianza. A ver si llegamos. Un poco larguito es el trabajo. Cuando son largos las preguntas, es fácil realmente en el examen. Preguntamos hasta la mitad, nada más. O de la mitad al último preguntamos. Entonces el alumno necesariamente tiene que conocer todo el proceso correspondiente hasta llegar a la covarianza, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Puedo preguntar, por ejemplo, determinar la tabulación nada más. Preguntamos en la tabulación. De la tabulación pregunto otra pregunta hasta el final. Determinar, teniendo el cuadro de doble entrada, determinen las medias marginales de X, Y la covarianza. Entonces el alumno, en función del tiempo está dado justamente para eso, por eso decimos, ¿no? Para una hora y media, entonces planteamos realmente las preguntas. ¿Ya? Muy bien. Si hay alguna pregunta, seguimos discutiendo, seguimos hablando. Ya. Tienen la palabra ustedes. Licenciado, Ya. ¿cuál es la diferencia del N minúscula y N mayúscula? N minúscula, mayúscula. N minúscula es para datos simples. Y N mayúscula, datos agrupados. Eso sí. Y la N minúscula es lo mismo, es el total de la población, ¿no? Claro. Cuando utilizamos, a ver, aquí está. Aquí está. Aquí estoy utilizando N mayúscula porque estoy utilizando con frecuencia. Y cuando solamente X sub I sobre N minúscula, ¿qué es? Es una fórmula para datos simples, no tiene frecuencias. Entonces en ese caso va a ser N minúscula. Pero significan los dos la población o muestra. ¿No? Población o muestra. Entonces para datos simples es N minúscula y para datos agrupados se llama datos agrupados cuando tenemos con frecuencia N mayúscula. N mayúscula también es igual a ¿qué? A ver, 5 puntos hay. Parte de clase. ¿Cómo? Parte de clase. Población o muestra. Claro, estoy diciendo eso, pues, pero N mayúscula es igual a ¿qué? Algebraicamente. Sabe el alumno y no quiere ganar puntos, ¿no ve? Y después me faltan puntos. Ay, me faltan 2 puntitos, por favor. Esos 5 puntos afectan muchas veces, ¿no ve? Es una de las propiedades de la distribución de frecuencias. La frecuencia absoluta. ¿A qué es igual entonces? Número de muestra. Número de frecuencia. A la suma de frecuencias, licenciado. A la suma, pues suma de frecuencia.
N mayúscula es igual a la sumatoria de F sub I. Eso hemos dicho, ¿no? Pero es fácil eso. Está a la, ¿cómo se dice? Son instrumentos necesarios y sencillos que se utilizan en estadística. Entonces debe estar siempre el alumno con eso. ¿No? ¿Por qué hemos dicho eso? Porque es una propiedad que la sumatoria de las frecuencias. ¿Qué es la sumatoria de las frecuencias? Es el total de la población o muestra. Entonces, la sumatoria de las frecuencias absolutas decimos sumatoria de F sub I, ¿no? A eso nos referimos cuando decimos N mayúscula. Por eso puedo escribir sumatoria de F como también N mayúscula, ¿sí? Es indiferente eso. Mira, he dicho voy a llamar la lista, ya en la voz ya pasado, siguen aumentando aquí. Por la lista no me sé ahora viene, ¿no? ¿Eso está bien? No está bien. A ver, más preguntas. Ah, tengo 5 creo. ¿Cómo era? Sí, ¿no? Ah, ya no hay nada. Sí, licenciado. Oye, a la hora dice, ¿quién es? Golke Macías, licenciado. Colque Macías, no está aquí. A ver, Estrada está. Entonces, Colque. Así como para ganar 5 puntos el nombre, dicen que inmediatamente tienen que salir, pues decir, gritar en este caso, ¿no? Sí, señor, hemos entendido, no hemos entendido en esta parte, tan, listo. Pero no me dicen nada, pareciera que estoy hablando al aire. O creo que estoy contra la pared, digo muchas veces, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Licenciado, en este caso, N sub I es lo que antes era F sub I, ¿verdad? ¿Dónde? N sub I, N minúscula sub I. N sub I es la frecuencia absoluta en variables, a 2 variables, ¿ya? Y una sola variable es F sub I. ¿Eso me está diciendo? Hemos cambiado la frecuencia correspondiente. No podemos utilizar la misma simbología. Entonces se cambia ahí N sub I. Por eso aquí en la última ya no utilizamos H sub N ni Y sub N, sino que utilizamos H sub K, Y sub K, ¿no? Eso es lo que estamos utilizando. Esa es la utilización en la parte de la simbología correspondiente. ¿Ya? Gracias, Lice. TikTok. Ya, a ver, llamaremos la lista. A ver, veremos. Tenemos tiempo, 2 minutos, ¿no? Hasta 11 menos cuarto, ¿no? Ya no se preocupen, ahorita nos vamos. ¿Tienen la siguiente clase? A las 11. Ah, ya. Adrián Jayaza, Aguilar Mendoza, Aguilar Terceros, Alarcón Choque, Presente, licenciado. Alarcón Mancilla, Alarcón